¿verdad? En su folleto. Estuvimos repartiendo los folletos a cada uno, si alguno ya lo tienen, ¿verdad? Si mi esposa puede traer folletos, por favor. Entonces, estamos haciendo un resumen de las 2 lecciones y hoy nos toca las 9 y la 10. Así que vamos a empezar con la lección 9, Jesús Cristo. Sí, el primer punto de la lección habla del Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Esta lección, en resumen, está hablando de cómo tanto el Hijo, como el Padre, como el Espíritu Santo, dan testimonio de quién es el Cristo, de quién es el Mesías Cristo, ¿verdad? De eso trata, en resumen, la lección número 9. Entonces ustedes van a encontrar en la lección 9 cómo el Hijo mismo da testimonio de que Él es el Cristo, de cómo el Padre da testimonio de que Jesús es el Cristo, y cómo el Espíritu Santo también da testimonio de que Jesús es el Cristo, y el Hijo nos revela al Padre, y el Padre nos revela al Hijo, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a una conclusión, que Jesús el Cristo es nuestro Señor. Amén. Ese es el resumen de la lección número 9. Así que ya no tengo necesidad de compartirlo. Pero vamos a ir, Marcos capítulo 1, versículo 1, quiero que lo lea en su Biblia, por favor. Marcos 1:1. ¿Lo tiene? ¿Todavía no? Vamos a esperar entonces. Marcos 1:1. Cuento 3 y lo lee ahí en su Biblia. 1, 2 y 3. Vamos a leerlo todos juntos. Parece que algunos no lo habían encontrado. 1, 2 y 3. Bien, entonces este es el ¿qué? Principio o inicio de ¿qué? Del Evangelio. ¿De quién? De Jesús el Cristo. ¿Y qué más dice? El Hijo de Dios. Entonces, cuando estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Ya vimos que anteriormente, ¿por qué Él es el Hijo de Dios? ¿Por qué es que Él es considerado Hijo de Dios? Por eso Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16, ¿verdad? Entonces aquí Marcos también dice que este es el principio del Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios. El Evangelio trata de Cristo, trata de Jesús como el Cristo, no trata de otra cosa. Este es el mensaje, esta es la buena noticia, este es el Evangelio, este es el pacto, este es el testamento, esto es lo que hay que predicar, que Jesús es el Cristo. Amén. Si revisamos Juan capítulo 1, verso 14 al 18, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús Cristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Quién da a conocer al Padre entonces? El Hijo, Cristo. Y entonces Él vimos su gloria, dice la palabra, vimos su gloria, la gloria del Hijo de Dios, y ese Hijo vino para revelar al Padre, para revelarnos al Padre, para que nos encontráramos nuevamente con el Padre, para resolver el problema de la separación entre el hombre y Dios. Entonces, Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios. Tenemos que tener claro qué es el Evangelio. No trata de otra cosa, no trata de otro mensaje, no es una buena noticia, es la buena noticia. Es Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 1, verso 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, el Padre lo designó a Él antes de la fundación del mundo, para que nosotros nos pudiésemos encontrar con el Padre a través del Hijo, a través de Jesús como el Cristo, y ser bendecidos de esta manera con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ¿cómo es posible eso? Solamente cuando nos hemos encontrado con el Padre. ¿Y cómo nos encontramos con el Padre? Solamente a través de su Hijo, Jesús, el Cristo. Amén. Si vamos a Colosenses capítulo 1, versos 13 al 20, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Está hablando de Jesús, porque Él es el Cristo, el que tiene la imagen, el que puede restaurar la imagen de Dios en el ser humano, es el que tiene la imagen. Y el que tiene la imagen, según el versículo 15, es Jesús como el Cristo. ¿Cómo se puede restaurar entonces la imagen de Dios en el ser humano? Solamente a través de creer y obedecer esta verdad del Evangelio, que Jesús es el Cristo. No hay otra manera. Yo no puedo tener la imagen de Dios en mi vida si no creo que Jesús es el Cristo. Amén. Este pasaje es muy profundo. Dice también que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. Es decir, que Él derrotó a Satanás. Él resolvió el problema de Satanás. Él resolvió el problema de la separación. Él resolvió el problema del pecado a través de su sangre. Si usted lee bien ese pasaje, se va a encontrar que allí están esos tres aspectos. Él resolvió el problema de Satanás, resolvió el problema del pecado y resolvió el problema de la separación. Por eso es que Él tiene la preeminencia en todo. Él es la imagen del Dios invisible. Así que si podemos regresar a Dios, solamente es a través de Jesús como el Cristo. La imagen de Dios no se restaura de otra manera. La imagen de Dios no se restaura con nuestra oración o con el ayuno, ni siquiera con nuestra lectura de la Biblia. Se restaura cuando la vida de Cristo está en mi vida. No hay otra manera. Amén. Seguimos. El segundo punto del tema: Jesús el Cristo muestra al Padre. Para eso vino Él, para revelarnos al Padre, para abrirnos el camino, para que nos encontremos con Dios, para que volvamos al Padre. Estábamos separados de Dios, pero Él vino para revelarnos, para mostrarnos al Padre. Juan capítulo 14, verso 8 al 11. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Solo queremos ver al Padre y nos basta, le decía Felipe. Tenía 3 años y medio de estar caminando con Él. Y Felipe le dice: solo basta, nos basta con que nos muestres al Padre. Si nos muestras al Padre, entonces ya estuvo. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es que Jesús el Cristo vino a revelarnos, vino a mostrarnos, vino a darnos al Padre. Y exactamente Él es uno con el Padre. Así que si lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Si nos hemos encontrado con Él, nos hemos encontrado con el Padre.
tenemos a Dios con nosotros. Emmanuel ya es una bendición en nuestra vida si tenemos a Jesús como el Cristo. Oro para que usted viva en esa bendición de creer que Emmanuel ya se cumplió en su vida a través de haberse encontrado con el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, Cristo vino a mostrarnos, a revelarnos al Padre. Para eso vino Él, para que ese camino que estaba estorbado ya no esté estorbado, sino que ahora podamos encontrarnos libremente con el Padre Celestial. Si revisamos Mateo 11:27 y Lucas 10:22, vamos a encontrar lo que ahí lo dice. Lucas 10:22 dice de esta manera: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. No dice que algunas, dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué significa eso para mi vida? Que todas las cosas le fueron entregadas al Hijo por el Padre. Dice, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién nos va a revelar al Padre entonces? Cristo, el Hijo, ¿verdad? No podemos conocer al Padre, no podemos conocer a Dios si no conocemos a Cristo primero. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Si usted puede creer esta verdad, quiere decir que usted ya se encontró con el Padre Celestial, que Dios ya está en su vida. Es que Jesús el Cristo nos muestra al Padre, nos revela al Padre. Él es la imagen visible del Dios invisible. Así que si vemos a Cristo, vemos al Padre. Amén. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Él lo ha dado a conocer. Entonces, a Dios nadie lo ha visto. Es que cuando Israel vio aquellos truenos en el Sinaí, tuvieron miedo de morir, porque la presencia de Dios es así. Porque nosotros estamos en la carne y nos consumiría su presencia total. No podríamos soportar estar ni un segundo delante del Padre. No podíamos. Entonces dice acá que a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha revelado. Él lo ha dado a conocer. Por eso los apóstoles decían, vimos su gloria como la gloria del Hijo. Entonces, a través de ver a Cristo, a través de contemplar a Jesús como el Cristo, estamos viendo al Padre. Jesús es el Cristo que nos ha dado a conocer a Dios. Amén. Juan 8:19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni a mí me conocéis. Ni a mí me conocéis. ¿Cuál era el problema de los judíos? Ni a mí me conocéis. O sea, ustedes a mí no me conocen, ni a mi Padre. Es que si no conoces al Hijo, no conoces al Padre. Si no crees que Jesús es el Cristo, no puedes tener a Dios, no puedes tener al Padre. Esto lo confirma 2 de Juan 1:9, ¿verdad? El que se aparta de esta doctrina no tiene ninguna relación con Dios. Es lo mismo que dice Juan ahí. Entonces aquí dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Pero si hoy la iglesia no conoce que Jesús es el Cristo, ¿será que conocen al Padre? ¿Será que conocen a Dios? ¿Será que lo pueden adorar? No. Hay que conocer al Hijo para poder encontrarnos con el Padre. Amén. En Juan 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Porque mi Padre y yo, uno somos, ¿verdad? Es que Cristo es el que da a conocer al Padre. Él nos revela al Padre. Y entonces cuando conocemos más a Cristo, estamos conociendo más a Dios.
A la gente le parece repetitivo oír que Jesús es el Cristo, pero en realidad la Biblia dice que Jesús es el Cristo y que solo a través de Él podemos estar con Dios, podemos conocer a Dios, podemos adorar a Dios. Es que sin Jesús como el Cristo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¿Por qué razón? Porque no conocemos a Dios, no conocemos al Padre. Jesús lo está diciendo aquí: ustedes no me conocen a mí, y si no me conocen a mí, no conocen al Padre. Vayan a 2 de Juan 1:9 y dice que si nosotros nos apartamos de esta doctrina, de esta verdad, no tenemos ninguna relación con el Padre. Me gustaría que alguien lo leyera. 2 de Juan 1:9. Si alguien me hace el favor de leerlo, diga. Cualquiera que se revele y no permanezca en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Oiga esto, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, esta tiene al Padre y tiene al Hijo. Quiere decir que si yo no tengo claro esto, si yo no puedo creer esto, que Jesús es el Cristo, entonces la Biblia, no yo, la Biblia está diciendo que yo no tengo al Padre. ¿Es complicada la Biblia? Ahí está claro. ¿Cuál es el punto? Es que Satanás ha oscurecido esa verdad, ha oscurecido el Evangelio. Entonces Jesús se los dijo aquí: crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre también. Así que mi Padre y yo uno somos. Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Si ustedes me tienen a mí, tienen al Padre. Pero si ustedes no me creen a mí, no pueden creer en el Padre. El punto 3 de esa primera lección, 9. El Espíritu Santo testifica de Jesús el Cristo. Ya vimos cómo Cristo habla de que Él es el Mesías. Ya vimos también que Él es el Hijo de Dios como el Mesías. Pero vimos también que el Padre está dando testimonio de su Hijo. Está dando testimonio que Jesús es el Cristo. Y ahora veamos al Espíritu Santo. Está testificando de que Jesús es el Cristo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo al mundo? ¿Para qué vendría el Espíritu Santo? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Dice Juan capítulo 14, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Está hablando Cristo. Va a ser enviado en el nombre de Él. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, Él vino a decir que Él era el Cristo. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a testificar? Que Él es el Cristo. ¿A qué iba a ser enviado el Espíritu Santo? Para recordarnos, para enseñarnos, para decirnos todo lo que Cristo ya había dicho. Todo lo que Cristo ya había enseñado. ¿Y qué fue lo que Cristo enseñó? Que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Nadie puede tener a Dios si no es a través de Él. Entonces, ¿a qué vino el Espíritu Santo? Vino a dar testimonio de que exactamente Jesús es el Cristo, el que revela al Padre también. Amén. Entonces, esto es como un círculo cerrado. Está el Padre, ¿sí? Y el Padre envió a su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo viene y da testimonio del Hijo. Y el Hijo da testimonio del Padre. ¿Sí? Y el Padre envía al Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué fue enviado el Espíritu Santo? A dar testimonio del Hijo. Y el Hijo da testimonio del Padre. Eso es así. No se puede abrir ni se puede cerrar. Eso es así. Es que mi Padre y yo, uno somos. Dios es uno. Dios es uno. Entonces, cuando vemos el Espíritu Santo, está testificando que Jesús es el Cristo prometido que tenía que venir. A eso vino el Espíritu Santo en Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 15, 26? Quiero que lo lea. Voy a contar a 3 y lo lee en su Biblia, por favor. Juan 15, 26. ¿Lo tiene? 1, 2 y 3.
¿Acerca de quién va a dar testimonio el Espíritu Santo? ¿Acerca de quién? Él mismo dijo, yo no hablo lo que yo quiero, sino que yo hablo lo que he oído de mi Padre, ¿verdad? Eso lo dijo Cristo. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, vino a dar testimonio que todo lo que él había dicho venía del Padre. Entonces, este es el Cristo, este es el Hijo de Dios. Por eso dice acá, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús como el Cristo, el Mesías. Amén. Por eso la gente pregunta, ¿y por qué tanto repiten que Jesús es el Cristo? ¿A dónde vas? A donde Mario. ¿Y por qué hoy tanto que Jesús es el Cristo? Es que no han entendido que esta es la verdad de la Biblia. Es que Jesús es el Cristo. El Espíritu Santo vino para dar testimonio de que Él es el Cristo. El Padre mismo da testimonio de que Él es el Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él oír. El Padre hablando del cielo, hablando de quién era ese que estaba ahí. Cristo. ¿Quieres tener al Padre? Necesitas a Jesús como el Cristo. ¿Quieres tener al Espíritu Santo? Necesitas a Jesús como el Cristo. Yo no puedo tener el Espíritu Santo si no creo que Jesús es el Cristo. ¿Y dónde dice eso? En Gálatas 3, verso, usted puede revisar del 2 al 5 y ahí dice: yo no puedo tener al Padre si no creo que Jesús es el Cristo. Y no puedo tener el Espíritu Santo si no creo que Jesús es el Cristo. Entonces voy a ir a Juan 16:13. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, lo que el Espíritu Santo vino es a confirmar todo lo que Cristo había hecho y lo que Cristo había dicho y lo que Cristo había enseñado. Amén. ¿De quién da testimonio el Espíritu Santo? De Jesús como el Cristo. Por eso usted mira Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice más claramente por qué fue enviado el Espíritu Santo. Y este versículo lo usan mucho para muchas cosas, ¿verdad? Pero si usted lee Hechos 1:8, quiero que lo lea, por favor. Hechos 1:8, usted se va a dar cuenta qué era lo que iba a recibir el creyente. ¿Lo tiene? 1, 2 y 3. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Entonces dice que recibiremos ¿qué? Es el dunamis de Dios en el griego. El dunamis, el poder de Dios, ¿verdad? Pero cuando usted lee la palabra poder, también dice que es el evangelio. ¿Qué es? Poder de Dios. Y recibiréis poder. Recibiréis el evangelio. ¿Cuándo qué? Cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Y qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación. Entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea, este poder es para una cosa. Este poder es para una cosa. ¿Para qué? Para ser testigos, no para otra cosa. Es para declarar que nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Para eso vino el Espíritu Santo. ¿Para qué es este evangelio? ¿Para qué es este poder? ¿Para qué es este dunamis? Es para que el mundo crea que Jesús es el Cristo. Y me seréis testigos en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es evangelización mundial. Amén. Entonces, ¿para qué es el evangelio? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para confirmar el evangelio, para darnos el evangelio, para profundizar en nuestra vida el evangelio. ¿Con qué propósito? Para que seamos testigos, para que proclamemos en el mundo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, cuando una iglesia se levanta con el evangelio, cuando una iglesia se levanta con esta verdad del evangelio, en realidad se está cumpliendo Hechos 1:8.
en Hechos capítulo 2, versos 3 y 4. Y también los versículos 29 y 33, pero vamos a leer primero Hechos 2, 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A qué vino el Espíritu Santo? A dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Y aquí es el momento de Hechos 2 donde se derrama el Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y se asentaron sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Y está bien, podemos decir que hay lenguas espirituales. Está bien. Algunos tienen la experiencia de hablar en las lenguas espirituales. Está bien. Pero dice también aquí y que fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En realidad hablaban también otros idiomas. Habían otros idiomas. Habían 15 naciones representadas ahí. Partos, medos, elamitas, ¿verdad? Fenicio. 15 naciones. Y cada uno les oía hablar en su propio idioma, en su propia lengua. También no solamente es que hubo lenguas espirituales como de fuego, también hubo idioma. ¿Y por qué el Espíritu Santo da que esas personas que no saben un idioma empiecen a hablar un idioma? ¿Por qué es que llenó el Espíritu Santo a estos testigos? Porque ahí estaban representadas estas 15 naciones y entonces empezaron a dar un mismo mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que Pedro empieza a dar, oh varones, israelitas, y todos empiezan a traducir en otro idioma, en otro lenguaje, y todos están oyendo el mismo mensaje. Y al final, ¿de qué está predicando Pedro? Lleno del Espíritu Santo, está predicando un solo mensaje, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y 15 naciones en diferentes idiomas están oyendo el mismo mensaje. Esto es el poder de Dios. Amén. Gente de todas las naciones presentes estaban ahora dando el mismo mensaje. Pero gente de todas las naciones presentes oían el mensaje en su mismo idioma. Amén. ¿Qué será más importante para la evangelización mundial? ¿Las lenguas espirituales? ¿O dar testimonio para que sea entendido? ¿Verdad? Claro que había lenguas del Espíritu. No descartamos eso. Pero lo más grande es que la gente oía el mensaje en su propio idioma, en su propia lengua. Entonces, versículos 29 al 33 dice, parte del mensaje de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, o sea, David lo vio antes, viéndolo antes, le fue revelado a David el Cristo, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién? David. Sí, aquí dice que sí. ¿Qué le fue revelado? A Cristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, todos los que ustedes oyen hablar aquí, todos estos que están repitiendo este mensaje, somos testigos. ¿De quién? Y estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces podían dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Y lo hacían desde las Escrituras, desde lo que había escrito David, el rey David. Entonces somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
¿Y qué estaban viendo y oyendo? Estaban viendo que esas personas estaban hablando en sus propios idiomas y estaban oyendo el mensaje del evangelio en sus propios idiomas. ¿Y cómo es que esto pasó? Es que el Espíritu Santo vino, la promesa del Espíritu Santo ha sido derramada y esto ha provocado que nosotros nos volvamos testigos de Jesús, el Cristo. Amén. Entonces, estas personas llenas del Espíritu Santo dieron testimonio de que Jesús es el Cristo. Amén. Hechos 4, verso 8 al 12. Entonces Pedro, como dice ahí en Hechos 4, 8 al 12, entonces Pedro, ¿qué? ¿Cómo estaba Pedro? ¿Y qué dice que hacía? Que temblaba o gritaba o hacía como animal y se arrastraba en el piso. ¿O qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Pedro está lleno del Espíritu Santo y está hablando cuerdamente, ni siquiera en lenguas, sino que les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿De qué está hablando Pedro lleno del Espíritu Santo? ¿Estará hablando de la unción, del liderazgo, de los dones? No, lleno del Espíritu Santo. Pedro está dando testimonio que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese es el mensaje que da Primera de Juan 5:6. Si usted lo revisa, Primera de Juan 5:6, dice: este es Jesús Cristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, es el que da testimonio. ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, la pregunta es: ¿de quién vino a dar testimonio el Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo vino para que yo tuviera una experiencia religiosa? ¿Será que el Espíritu Santo vino para que yo entrara en un éxtasis y me volviera algo así como loco y empezara a gritar y empezara a dar vueltas aquí en el templo y gritar aleluya, aleluya, aleluya y gritar? ¿Y será que para eso vino el Espíritu Santo? Hemos visto para qué vino el Espíritu Santo: para dar testimonio de una sola verdad, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy al último punto del tema entonces. Jesús el Cristo es nuestro Señor. Ya vimos cómo Cristo da testimonio de que Él es el que tenía que venir. En Juan 5, 39 y 40 dice, ¿verdad?, que las Escrituras dan testimonio acerca de Él. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pero todas las Escrituras me señalan a mí, todas las Escrituras hablan de mí, todo el Antiguo Testamento habla de mí. Es lo que Cristo les vino a decir. Y cuando miramos al Padre, el Padre está dando testimonio que Jesús es el Hijo, el Cristo, el Mesías que tenía que venir. Y cuando vemos la obra del Espíritu Santo vino para dar testimonio que Jesús es el Cristo. Entonces llegamos a una conclusión: que Jesús el Cristo es nuestro Señor, que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús el Cristo es el Mesías, que Jesús el Cristo es el ungido, que Jesús el Cristo es el fundamento, que Jesús el Cristo es la roca, que Jesús el Cristo es el principio y es el final, es el amén de Dios, es el todo. Jesús como el Cristo. Amén. Él es nuestro Señor. Primera de Corintios 8:6
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. O sea, todo está en Cristo. Primera de Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es decir, que para poder llamar Señor a Jesús, hay que tener el Espíritu Santo. Amén. Filipenses 2:11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si yo voy a hablar una lengua espiritual, porque hay dones espirituales, ¿qué debe confesar esa lengua? Que Jesús es el Cristo. Aquí no está hablando de la lengua física. Aquí está hablando de la comunicación. Y entonces dice que toda lengua debe confesar que Jesús es el Cristo, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, el Cristo. Pablo termina de esa manera, diciendo, no me causen más molestia. Es que yo tengo esas marcas en mi cuerpo. Es que Jesús es el Cristo. Él es mi Señor. Y pueden ser que sean marcas físicas, por todos los azotes que él ha recibido, Pablo. O pueden ser marcas físicas de los grilletes que pusieron en sus manos y en sus pies. Puede ser. Pueden ser cicatrices que están en su cuerpo, pero también pueden ser marcas que están dentro de su espíritu. Son marcas que están dentro de él. Yo traigo esas marcas de Cristo dentro de mi vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que este es el tema número 9 de las 12 lecciones, ¿verdad? Para la evangelización mundial. Quiero ir rápidamente a la lección número 10. La vida del creyente, una vida de fe. Entonces, si hemos creído que Jesús es el Cristo, si creemos que Él dio testimonio de que Él es el Mesías Cristo, y si creemos que el Padre da testimonio de que Él es el Cristo, y si creemos que el Espíritu Santo da testimonio de que Él es el Cristo, y entonces podemos decir que Jesús el Cristo es nuestro Señor. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Él sea mi Señor? Que Él tenga señorío en mi vida. Eso significa que Él me gobierna, que Él me manda, que Él tiene control en mi vida. Hoy muchos cristianos dicen, sí, Jesús es Señor, pero ¿de verdad es Señor para tu vida? Esa es la pregunta que hay que contestar. No es cuánto conocemos de Biblia, sino cuánto vivimos del Evangelio. ¿Cuánto de verdad el Evangelio lo estamos viviendo? ¿Cuánto del Evangelio está metido en mis huesos? Entonces, la vida del creyente debe ser una vida de fe totalmente. Debe ser una vida de fe, no puede ser de otra manera. Entonces quiero hablar del primer punto, el pacto. Dios, en su palabra, nos enseña dos grandes pactos. El primero de ellos es el pacto de obras. El pacto de las obras. Génesis 2, 16, 17. Dios le dio un pacto al ser humano cuando lo creó. Y le dio un pacto para que lo obedeciera. Le dio una palabra, una instrucción, un verbo, para que lo obedeciera. En Génesis 2, 16, 17 está ese pacto. Ese es el primer pacto. Se llama el pacto de las obras. El ser humano lo único que tiene que hacer con este pacto es obedecerlo. Y si lo obedece, puede disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Puede disfrutar de todas las obras de Dios. Así era este primer pacto. Pero ¿qué sucedió? Génesis 3 nos dice que fracasó el ser humano en ese primer pacto. Y entonces Dios estableció un segundo pacto. El pacto de la gracia. El pacto del Mesías. El pacto mesiánico, el pacto de Cristo, el pacto del ungido. Es el segundo gran pacto del cual nos habla toda la Biblia. Estos son los dos grandes pactos. Y este pacto del Mesías
está realmente registrado en el Antiguo Testamento y se evidencia totalmente en el Nuevo Testamento. Si usted revisa el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que hablan de la llegada de este Mesías Cristo. Ya vimos que Mesías está en hebreo, significa ungido, y que Cristo está en griego y significa ungido. Así que Mesías y Cristo es lo mismo. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla del Mesías. Habla de la manera como va a nacer. Habla de la manera como va a padecer. Habla de la manera como tiene que morir. Habla de cómo tiene que resucitar en 3 días. Habla de que después de él vendrá el Espíritu Santo. Y también habla de que él será levantado y que volverá a venir, que tendrá una segunda venida. De esto nos habla el pacto mesiánico, el pacto del Mesías, el pacto de Cristo, el pacto de la gracia, como usted quiera llamarle. Pero de esto, punto, es que el Antiguo Testamento está hablando siempre. No importa cuál libro usted abra, va a encontrarse con estos puntos. Si usted revisa, por ejemplo, la primera parte de la Biblia, los primeros 5 libros son escritos por Moisés y hablan del sacerdocio. Luego vienen los libros históricos, reyes, jueces, y hablan de los reyes. Y finalmente vienen los libros proféticos, los de los profetas, mayores y menores. Todo esto es el Antiguo Testamento, lo que se conocía como el Tanaj o las Escrituras. Y entonces usted se da cuenta que ningún sacerdote fue totalmente fiel a Dios. Ningún rey pudo cumplir la obra de Dios. Y ningún profeta pudo hablar totalmente lo que Dios decía. Entonces todos los hombres fracasaron en la historia humana. Los sacerdotes, los reyes, jueces y profetas fracasaron. ¿Por qué nos dice todo esto el Antiguo Testamento? Es que nos está hablando de ese pacto que es necesario que se cumpla. Y solo se podía cumplir cuando llegara este Mesías, Cristo. Él es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta que resolvió el problema espiritual del ser humano. ¿Y cuál es el problema espiritual? Es que el ser humano está influenciado por Satanás, está influenciado por el pecado y está separado de Dios. Y eso no lo resuelve nada humano, nada humano. Solamente lo puede resolver Dios mismo. Por eso fue que era necesario que viniera el Cristo. Jesús es el Cristo. De eso nos habla este pacto mesiánico, este pacto del Mesías. En realidad, cuando revisamos entonces el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de toda esta gracia que hay acerca de este pacto. Si vamos al punto 2 del tema, vemos que Adán desobedeció el primer pacto. Adán no pudo obedecer el primer pacto, el pacto de las obras. Solo tenía que obedecer. No tenía nada más que hacer que obedecer lo que Dios le había dicho. Pero Adán desobedeció el pacto. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces los dos comieron, tanto el hombre como la mujer comieron. Algunos enseñan que es la mujer la culpable, pero la Biblia enseña que los dos comieron, que los dos desobedecieron, que los dos cayeron, que los dos pecaron. No es que las mujeres sean de Marte y los hombres de Venus, no es cierto, ¿ya? Es que los dos delante de Dios son iguales y estaban en igual condición, pero los dos fracasaron y perdieron el pacto. Por eso el profeta Oseas, en su capítulo 6 y versículo 7 dice: mas ellos, hablando de Israel, mas ellos, el pueblo de Dios Israel, ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Tanto Adán y Eva como Israel, en realidad, habían roto, desobedecido el pacto que Dios les había dado. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán nos llevó a la raza humana a quedar separados de Dios, pero esto tiene una respuesta también. Esto es el Evangelio. Pero el ser humano quedó separado de Dios gracias a la desobediencia que Satanás produjo a través del pecado. Entonces el ser humano queda separado de Dios. Se desobedeció ese primer pacto. El punto 3 del tema: la vida que cree y obedece al pacto. ¿Cómo debe ser entonces esa vida que cree y que obedece al pacto?
Ya vimos la vida de Adán y Eva. Ellos tenían todo, pero fracasaron. Estaban en el deleite, porque eso significa Edén, deleite. Tenían todo. No tenían ninguna preocupación y fracasaron. Podían hablar con Dios. No tenían que trabajar como nosotros lo hacemos hoy. Ellos trabajaban para Dios y de verdad tenían todo. Y no se preocupaban, no morían, no se enfermaban, no tenían ningún problema. Es que Adán y Eva lo tenían todo, pero fracasaron. Entonces hay que examinar cuál es la vida que cree y obedece el pacto. ¿Cómo es que nosotros ahora tenemos que vivir y creer y obedecer este pacto que nos han dado? ¿Cómo debe ser esa vida? Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia a la fe. ¿Pero cuál fe? La gente dice tener fe, pero ¿de cuál fe habla la Biblia? Es la fe de creer en el Hijo de Dios, en el Cristo. Entonces hay que obedecer esa fe. ¿Y dónde se debe obedecer esa fe? En todas las naciones. ¿Y cómo se debe obedecer esa fe? ¿Será que a la fuerza? ¿Será que, porque el apóstol lo dijo, porque el pastor lo dijo, porque el profeta lo dijo, porque... No, dice que es por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Por eso es que se debe obedecer esa fe. Porque Él ha puesto su amor en nosotros. Su amor en su nombre. Romanos capítulo 16, verso 26. Según el mandamiento del Dios eterno. Oiga, esto no es un mandamiento humano. Dice que según el mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. O sea, el evangelio de Jesús como el Cristo fue dado a conocer a todas las personas para que obedezcan a la fe. Vuelvo a insistir, ¿a cuál fe? A la fe de creer el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Esa es la obediencia a la fe verdadera. Primera de Pedro 1:2, elegidos para obedecer. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Cristo. Para eso nos eligió Dios, para obedecer. ¿Y obedecer qué? ¿Obedecer a los hombres? No, no, por favor, no viva de esa manera su vida de fe. Obedezca a Dios. Pero para eso usted necesita conocer la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios. Entonces, nuestra obediencia, ¿cómo debe ser? Debe ser perfecta. Nuestra obediencia debe ser perfecta. No es a medias. Nuestra obediencia a esta fe debe ser totalmente perfecta. Dice 2 de Corintios 16, y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Y cómo vamos a castigar toda desobediencia? Es muy sencillo, cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Y cómo puede ser perfecta mi obediencia? Si yo soy carne y estoy en esta carne, ¿cómo puedo obedecer perfectamente? Es que si yo no tengo el evangelio, si yo no lo tengo claro, yo no puedo obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que se cumpla la evangelización mundial. Eso es lo que Jesús dijo, es lo que enseñó Él, sencillamente. Entonces mi obediencia es perfecta cuando yo aprendo a vivir esta fe del pacto y empiezo a caminar en el pacto. ¿Y qué es esto de hacer el pacto? Es hacer la evangelización mundial. Es ir a donde Dios me lleve para poder compartir que Jesús es el Cristo. Entonces yo estoy viviendo el pacto. Yo voy y comparto este mensaje. Voy a buscar a nuevos discípulos para darles a conocer que Jesús es el Cristo. Esto es vivir el pacto. Pero la mayoría de cristianos no hacen eso. No viven esta vida de fe. Viven otro tipo de vida, pero no viven la vida de fe del pacto. Entonces, ¿será que de verdad la iglesia hoy está obedeciendo a esta fe? No, no, están entretenidos en sus templos y se han quedado encerrados en sus templos, pero no se está dando a conocer el mensaje del evangelio. Es porque no han entendido el pacto y entonces no lo pueden obedecer. ¿Cómo debemos de obedecer? Debemos creer y obedecer a Jesús como el Cristo. Si leemos Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quién dijo que el evangelio es fácil?
Hermanos, tengamos claro qué es el Evangelio. El Evangelio no es fácil. El Evangelio tiene un estándar y es alto. El Evangelio Dios no lo dejó para que yo me sienta bien. Es más, yo creo que lo dejó para que me sienta mal y que pueda ir a su cruz arrepentido. Pero hoy se está predicando un evangelio para que la gente se sienta bien. Y entonces lo que le dan es motivación, es psicología. Ay, la gente está muy emocionada con eso. ¿Pero será este el evangelio? No, de verdad, no es ese el evangelio. Es que el evangelio no se escribió para que yo me encuentre con el campeón que está dentro de mí. El evangelio no lo dejó Dios. Hermano, Dios nos iba a encargar 1500 y algo de años, hermano, para escribirnos la Biblia y dejarla escrita, hermano, para que yo me vuelva un legendario o un Avenger. Eso es lo que se está predicando hoy, hermano. Los pastores van a ver la película y luego vienen a los púlpitos y predican cómo ser un Avenger para el Señor. Motivación. Hollywood. Psicología, humanismo, de eso está saturada la iglesia. Y entonces cuando uno predica el evangelio, a la gente no le gusta. Es que ahí solo Jesús es el Cristo. Si entendiera lo que eso significa, si supieras quién habla contigo, le dijo Cristo a la samaritana. Entonces de verdad debemos creer y obedecer a Jesús como el Cristo. ¿Y qué significa eso de negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo. Hermano, eso no es fácil. Negarse a sí mismo es estar crucificado en la cruz con Cristo. Es hacer la obra que hay que cumplir para obedecer el pacto. ¿Y cuál es el pacto? Es que todas las naciones conozcan que Él es el Cristo. Entonces toda mi vida debe estar para eso. Si usted trabaja, que debe hacerlo, debe trabajar y debe trabajar bien, porque somos hijos de Dios, pero vamos a trabajar sabiendo que todo nuestro esfuerzo debe ser para proclamar que Jesús es el Cristo y preparar su venida. No con otra mentalidad. Tiene que ser con esa mentalidad. Yo no le estoy pidiendo dinero. Yo no le estoy, usted me conoce, yo no pido dinero. Usted me conoce, pero yo lo que sí le pido es que dé su vida para predicar en el mundo que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces yo me salgo de la línea de los pastores tradicionales, ¿verdad? Y entonces me vuelvo hereje por predicar la verdad, porque no pido Cristo. Amén. Así que negarse a sí mismo es estar crucificado en la cruz con Cristo. Y esto no es fácil. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la iglesia ha sido enseñada que cuando la Biblia habla de esto, está hablando del sexo solamente. Sus pasiones y deseos. Inmediatamente piensan en sexo. Pero la Biblia no está hablando de sexo solamente. La Biblia está hablando de toda tu vida. Tus deseos, tus pasiones deben morir en la cruz. Tú mismo debes morir en la cruz. Porque ante esa cruz, el ser humano está totalmente desnudo y no puede esconder absolutamente nada. Y ante esa cruz no vale nada de lo que tiene. No valen tus títulos, ni tu dinero, ni tus posesiones, ni tu logro, ni nada. Es que ante esa cruz estás desnudo. Entonces significa morir. Es negarse a sí mismo. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién debemos vivir? Es que toda mi vida debo vivir para Cristo.
no para mí. No para mí. Debo vivir para Cristo. No estoy diciendo, entonces abandone a su esposa y deja. No. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo, ahora ya no trabaje. Y tampoco estoy diciendo eso. Yo trabajo. Lo que estoy diciendo es que todo lo que hagamos en esta vida, todo, absolutamente todo, debemos vivir para cumplir la voluntad de Dios. Debemos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Toda nuestra vida. Amén. Entonces, eso es negarse a sí mismo. ¿Y qué significa cargar la cruz? Algunos piensan que es la esposa. Y las esposas piensan que es el marido. Y dicen, es que está mi crucita que me dio el Señor. ¿Verdad? Pero ¿será que la Biblia está hablando del esposo como la cruz que hay que cargar? A muchos esposos no les gusta cargar a la esposa con ellos normalmente. Entonces no podrían ser buenos cristianos si se tratara de eso, ¿verdad? ¿De qué está hablando la Biblia cuando dice carguen su cruz? Cargar la cruz. Esto significa que hay que llevar la incomodidad encima. ¿Qué cuesta? Es que hay que cargar la cruz para la salvación de las almas. Hay que sufrir para que se cumpla la evangelización mundial. Eso es lo que está diciendo el Señor. Carguen su cruz. Lleven su cruz. Sufran por la evangelización mundial. Y de verdad, cuando hacemos la evangelización mundial, no tenemos que andar pensando en la comodidad que nos van a dar. No. Debemos tener claro que vamos a hacer la evangelización mundial. Así que ustedes van a alcanzar 14 departamentos de esta nación próximamente. Y por favor, no antepongan su comodidad al mensaje. Amén. No antepongan cualquier circunstancia al mensaje. Yo estoy dando todo también. Y no tengo que compartirle lo que estoy haciendo, pero estoy dando todo para que suceda. Así que espero que usted también dé todo. Y si hay que cargar la cruz, hay que cargarla. Amén. No nos vamos a detener. Así que espero encontrar gente de fe en usted, que pueda tener esta fe. Y que juntos llenemos esta nación con el evangelio de que Jesús es el Cristo. El tercer punto, negarse a sí mismo, tomar su cruz, y entonces sígame. Aquel que sigue a Jesús es Cristo. Dice Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Para qué seguimos a Cristo? Para volvernos pescadores de hombres. ¿Y qué es esto? Esto es el evangelismo que debe suceder en mi vida todos los días. Es que el evangelismo es algo natural. El evangelismo no es algo que es a la fuerza. El evangelismo brota porque yo tengo el evangelio. Pero si yo no tengo el evangelio, yo no puedo darlo. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo no tengo el evangelio en mi espíritu, yo no puedo hablar el evangelio. Yo no puedo dar el evangelio. Pero si lo tengo, es algo natural. Es como el cocal da cocos. Usted no mira que un cocal tenga una rama llena de naranjas. No, es que si el cristiano es cristiano, tiene a Cristo, tiene el evangelio. Entonces, ¿a quién va a dar? A Cristo. Yo le decía el domingo, piense por un momento a cuántas personas Dios le acerca a usted diariamente. Piénselo solamente y cuente con cuántas personas se relacionó hoy en el día. Cuántas personas llegaron a buscarlo, lo saludaron, platicaron con usted un momento. Pregúntese, cuéntelas y se va a dar cuenta que usted tuvo al menos 20 oportunidades de presentar el evangelio hoy. Y lo hizo. Ese es el problema. Ese es el problema, que no lo hacemos. Entonces no nos damos cuenta que todo esto son puertas que Dios está abriendo delante de nosotros. Entonces de verdad tenemos que vivir esta fe creyendo en Jesús como el Cristo. En Juan 8:12 dice otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Así que podremos caminar en esa luz, podremos caminar con la verdad. Entonces, ¿qué significa vivir esa fe? No es solamente creer y obedecer a Jesús como el Cristo, sino que también entender que Emanuel ya se cumplió en mí. ¿Qué significa Emanuel? Que Dios ya está conmigo. Donde usted vaya, ¿quién va con usted? Si usted tiene el Evangelio claro, si usted tiene a Jesús como el Cristo, ¿quién va con usted? Dios. Y entonces si Emanuel ya se cumplió en mi vida, si yo tengo 20 problemas, ¿quién está conmigo? Es Dios. Y si yo tengo 50 problemas, ¿quién está conmigo? Es Dios. ¿Y será que Dios no puede resolver todo eso? Sí. Y a veces no lo va a hacer. Y si no lo resuelve, entonces ya no está conmigo. Él está conmigo. Entonces ya sea que llueva o que no llueva, Dios está conmigo. Ya sea que tenga para comer o que no tenga para comer, Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo. Y eso es lo más grande. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a veces puedo andar con la panza vacía o con la panza llena, decía. Pero la gente solo lee el versículo 13. Pero no lee el 11 y el 12. ¿Pero de qué estaba hablando Pablo? Que él soportaba todo. Entonces, Emanuel es vivir con el Señor. Es que el Espíritu Santo ya está conmigo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Él me está guiando. Es que yo puedo vivir por el Señor. En 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. ¿Y será que Pablo estaba diciendo aquí, cuando coman algo, cuando tomen algo, háganlo? ¿Será que a eso se refería Pablo solamente? No, él está diciendo que cualquier cosa. Si comen o beben o hacen cualquier cosa en su vida, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Así que si nos va bien, gloria a Dios. Y si no nos va muy bien, también gloria a Dios. El problema ya no es problema. Si tengo a Cristo en mi vida. Porque en la cruz se consumó todo. Es que Emanuel ya se cumplió en mi vida. Entonces, si Dios está conmigo, si el Espíritu Santo ya está en mí, entonces puedo actuar, puedo vivir, puedo obedecer y caminar de acuerdo al Espíritu Santo. A eso se refería Pablo en Gálatas 5:16 cuando dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es entender que Jesús es el Cristo y que Dios ya está conmigo. Y entonces quien me dirige es el Espíritu Santo. Y cada vez que yo tengo que hacer algo, voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame. ¿Qué tengo que hacer? Normalmente los cristianos llaman al pastor para decir, pastor, dígame qué tengo que hacer. Mejor que hablen con el Espíritu Santo. Las mujeres llaman a su amiga favorita, que sabe todo de ellas. Siempre tienen una. Mejor hablen con el Espíritu Santo. Anden en el Espíritu. Esto es andar en el Espíritu. Pero la carne me dice que llame a mi vecina. Anda en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermano, no ser místico. No es andar hablando y todo el día hablando lengua. Eso no es andar en el Espíritu. Usted puede andar hablando lengua y estar más carnal y muerto espiritualmente que cualquier otro. Muchos creen que andar en el Espíritu, hermano, es algo místico. No, es obedecer y creer que Dios ya está con nosotros y nos está guiando. Entonces debemos creer y obedecer el pacto de la segunda venida. En Mateo capítulo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Yo espero ser uno de esos. Yo amo la venida de Cristo. ¿Y por qué estoy dando mi vida? Para la evangelización mundial. Por una sola cosa. Para preparar la venida de Cristo. Y yo no estoy dando seminarios por dar seminarios. No voy a evangelizar por evangelizar. No voy a predicar por predicar. Yo voy porque estoy preparando la venida de Cristo.
Así que a donde yo voy preparando la venida de Cristo. Yo estoy aquí para preparar la venida de Cristo. Yo anhelo ver la venida de Cristo. Quiero que mis ojos miren el retorno de Cristo en mi día. Yo anhelo eso. Yo amo eso. Yo quiero eso. Es lo único que me sostiene. Es lo único que me mueve. Y hasta el último día de mi vida, yo viviré de esa manera. Anhelando la venida de Cristo. Y que se cumpla Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Así que he renunciado a muchas cosas. De verdad he renunciado a muchas cosas. A muchas. Pero tengo gozo. Y eso es lo más grande. Amén. Y estoy claro en lo que he creído. Por eso, un verdadero cristiano es aquel que vive este tipo de fe. Porque la vida de fe de un creyente está fundada en el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo y preparando la venida de Cristo. Por eso en el libro de Hechos 11:26, y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Será que ser cristiano es que el domingo voy a la iglesia? ¿Será que ser cristiano es porque sigo una religión evangélica? ¿Será que ser cristiano es porque doy mis ofrendas y diezmos? ¿Será que ser cristiano es porque oro? No, ser cristiano significa que vivo la vida de Cristo, que vivo el Evangelio, que tengo esta fe y estoy preparando la venida de Cristo. Entonces, cuando hago esto y vivo de esta manera, soy un cristiano. Amén. Los llamaron cristianos por la forma en que vivían y lo que predicaban. Y lo que predicaban era que Jesús es el Cristo. En Hechos 5:42. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de predicar que Jesús era el Cristo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias porque nos hemos encontrado con el Evangelio que has dejado en toda tu palabra. Y a través de ese Evangelio hemos cobrado vida, Señor. Y hoy te queremos pedir que nos des la gracia de tu revelación todos los días, para que cada vez, Señor, que abramos tu palabra o la escuchamos, podamos encontrarnos con el mensaje del Evangelio y no con otra cosa. Que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendigo, Señor, la vida de cada hermano, de cada hermana en este lugar. Y te pido, Señor, que nos reveles a cada uno de nosotros el Evangelio cada día. Y que aferrados, Señor, a ese Evangelio, podamos cumplir el pacto que nos han dado, que es dar a conocer al mundo que Jesús es el Cristo. Señor, para preparar tu pronta venida, tu retorno, Señor. Por favor, guíanos a toda verdad. Guíanos, Señor. Y oramos poniendo delante de ti, Señor, el tiempo, Señor, de la próxima semana, donde entraremos a 14 departamentos de esta nación, para que Guatemala, Señor, cobre vida a través del Evangelio, y proclamaremos que Jesús es el Cristo. Danos todo lo necesario, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Te pedimos que bendigas